the best now. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me. Bueno, bienvenidos otra vez a nuestro espacio de socialización, de actualización y claro que es un espacio de aprendizaje donde compartimos con tantas personas interesantes en este sistema aeronáutico. Hoy no es la excepción, se los garantizo. Una persona absolutamente admirable, muy querida, muy conocida, con quien vamos a compartir. Ojalá el tiempo hoy nos dé esa pausa que siempre queremos para saber muchísimo en poco tiempo, pero la verdad creo que como siempre nos va a faltar espacio. Pero claro que sí, démosle la bienvenida al equipo de trabajo, primero las niñas, doctora Martica, desde Bogotá. Qué lindo estar contigo, bienvenida. Gracias, capitán. Buenas tardes a ti, buenas tardes a Pedro que nos acompaña hoy, a nuestra invitada especial del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en estas transmisiones que hacemos y a quienes nos verán después en diferido. Bienvenidos todos. Recuerden que también nos gusta que nos dejen allí sus mensajes con comentarios sobre los videos y quizás con temas que quisieran que incluyamos en estas reuniones que hacemos con nuestros invitados especiales de todo Latinoamérica. Y hasta más. Y hasta más. Y en eso no te equivocas. Ya estamos cerrando más de 6,000 personas que han visto nuestros espacios, que los comparten, que nos comentan obviamente a través del canal, nos comentan por los correos, nos comentan por mensajes de WhatsApp, etcétera. Genial. Y obviamente, pues, para nosotros es satisfactorio porque uno de los objetivos es poder llegar a cada una de las personitas con contenidos que de otra manera sería bien difícil tener acceso a semejantes invitados a estos contenidos, etcétera. La voz cantante del espacio, capitán Pedro Ignacio Ricardo desde Buenos Aires. Pedrito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Marta. Bueno, Mónica, que ya la vamos a estar presentando. Gracias otra vez por la invitación, por estar en este espacio. Gracias a la audiencia que siempre nos está apoyando, está colaborando con temas como te estaba comentando Marta. También sería bueno mencionar que por ahí cuando se coloque el link de grabación, vamos a estar aportando todas las direcciones de las nuevas redes sociales que estamos teniendo como para acercarnos un poquito más a la audiencia y poder estar en contacto. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y una vez más gracias a Capi, Marta y bueno. Y es que como bien lo dice el comandante capitán Pedro Ricardo, cada vez más nuestros espacios tienen más acompañantes, ¿no? Recordemos que siempre estamos con el aval, el respaldo de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, también participando con la Asociación Latinoamericana de Aeronáutica y de Seguridad Operacional. Así que pues cada vez más van llegando y próximamente hay 3, 4 convenios más por firmar esta semana. Es increíble que ya seamos, y eso es lo que queremos, ser una comunidad fuerte, una comunidad de amigos, una comunidad con propuesta, con academia, con contenido y bueno, creceremos hasta donde Dios nos lo permita. Muchísimas gracias por este camino. Hoy han sido como un poquito más generosos conmigo en dejarme ese nombre de nuestra persona invitada el día de hoy, ni más ni menos que la doctora Mónica Gómez Cañela. Confieso que llevaba mucho tiempo queriendo entrevistarla, queriendo compartir con ella. Duré meses viéndola, revisando sus espacios, sus contenidos, porque es que Mónica, la doctora Mónica, psicóloga, pues es conocida no solamente en Latinoamérica, en Europa y Euroasia. Es una persona genial, además que como todos nuestros invitados, con un carisma y una calidez impresionante. Doctora Mónica Gómez, bienvenida a nuestro espacio. Qué gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias por el recibimiento y bueno,
Yo siempre estoy. Siempre estoy. Por más que estoy lejos, pero estoy con ustedes y más que nada en mi querida Latinoamérica. Adelante. Y te digo algo, somos conscientes de que siempre estás porque estás en todo. Yo creo que una de las cosas que nos han identificado con quienes estamos compartiendo es, pues yo siempre lo he dicho, pilotos hay muchos, psicólogos hay muchos, técnicos hay muchos, pero hay personas que se destacan en su vida profesional porque más allá de esa condición técnica o de habilidad o cognitiva, han sido unas personas de gestión, han crecido, han hecho aporte. La doctora Mónica Gómez Caniela participa, bueno, ya estamos hablando de algo muy global, Europa, Latinoamérica y Euroasia, pues imagínate. Doctora Mónica, yo siempre empiezo por preguntar lo siguiente, ¿cómo es que una doctora como tú, psicóloga, además preciosísima, porque estás preciosa, déjame decírtelo, ¿cómo llegas a la aviación? ¿Cómo es que llegas a este sistema aeronáutico? ¿Cómo entras a este cuento que es una locura y que yo siempre he dicho que es casi como una droga que se le mete a uno y es parte de la esencia misma de quienes estamos trabajando y que llevamos en esto una experiencia larga? ¿Cómo llegas tú a la aviación, doctora Mónica? Bueno, te voy a contar un secreto de mi vida familiar. Mi marido muy pocas cosas dejaba cuando sentía un ruido de un avión y salía corriendo a la puerta a ver qué avión pasaba por arriba de la casa. No, eso es chiste. Va, no tan chiste, pero bueno, yo integro una familia aeronáutica, yo soy casada con un piloto de aviación comercial y tengo 2 hijos, un hijo y una hija que son también, y un yerno que son pilotos de la aviación comercial. Llego a este mundo justamente por casarme con un piloto. Me casé y todavía no había terminado la carrera porque yo era bastante chica. En mi época nos casábamos muy jóvenes, ahora se espera un poquito más. Y me acuerdo que cuando me recibo, y yo siempre como metida en la parte de lo que hacía mi esposo, interesada en el tema del vuelo, interesada en, bien o mal, él embromaba, no, hay que dormir bien, porque esto y porque lo otro, y tenía mucha razón. Con los años después me di cuenta la importancia de la higiene del sueño, por ejemplo. Y bueno, y ahí comienza, en un viaje a San Pablo, recuerdo que conozco al doctor Hugo Lehmann-Patt en un curso justamente que mi marido fue, y nos pusimos a conversar y me invitó, me dijo, vos tenés que estar en un curso que se va a empezar a armar, que es de factores humanos y CRM. Eso fue en el año 97. Me acuerdo que en el 98 fui una de las primeras promociones de los cursos del Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Mis primeros maestros fueron el doctor Hugo Lehmann-Patt, el doctor Modesto Alonso y un equipo de profesionales que trabajaban en esta área, que se había comenzado a trabajar en lo que era esto de los factores humanos, CRM Love, me acuerdo. Y bueno, y me encantó porque unía varias cosas, unía mi profesión, ya ahí me había recibido de psicóloga, había hecho también el posgrado de psicología laboral, y bueno, y hice el curso de instructor de factores humanos. Después, al otro año, se hizo el curso en la Universidad de Buenos Aires mismo, en la universidad, con Hugo y con Modesto. Y me acuerdo que también fui la primera promoción de Psicología Aeronáutica General y después fue el otro que fue Psicología Aeronáutica Aplicada. Tuve el privilegio de tener unos docentes increíbles. Y bueno, y ahí empezó mi movida con lo que es la aviación, ¿no? Te estoy hablando del 98. La doctora Mónica Gómez, la doctora Mónica es de Uruguay, ¿no? Nació en Uruguay, ahora estás viviendo en Qatar, ¿de acuerdo? Y a mí me parece, yo quisiera, como cuando en esos eventos de la historia uno quisiera haber participado, cuando hablo de historia hablo de que uno quisiera haber estado en algún momento en esa época. A mí me apasiona este tema de los factores humanos, todos lo saben, y esa era de los factores humanos desde los, bueno, casi 50, pero que en los 90 empieza ya a ser, como bien lo dice Mónica, una capacitación, un entrenamiento, una especialización,
y con la mano, imagínense, casi que es el génesis. En tus manos, Mónica, este gran estudio. Yo solamente voy a hacer una pregunta chiquita para darle ya paso a la doctora Marta y al capitán Pedro, que yo sé que están hace rato con inquietudes. Mónica, una pregunta. La evolución del pensamiento en materia de la seguridad operacional pues venía avanzando así, ¿no? Venía avanzando con esos factores tecnológicos y luego empiezan los factores humanos que derivan en factores organizacionales. Realmente tú con esa experiencia desde ese génesis que has vivido de la mano de quien ya nos has comentado, doctor Modesto Alonso, imagínate, realmente en este momento la seguridad operacional ha tenido un buen acompañamiento a ese factor humano. ¿Ha sido relevante ese perfil del psicólogo y de la psicología aeronáutica en la gestión del riesgo y la seguridad operacional? ¿Tú qué puedes pensar sobre eso? Y obviamente ya casi que a nivel global tú lo puedes manifestar. ¿Ha sido efectivo esa inclusión del factor humano y el estudio del factor humano en la seguridad? Todo cambio implica crisis, todo cambio implica lucha. Nosotros hemos tenido que luchar muchísimo para que las cosas se instituyan, ¿no? Para que ustedes saben bien lo que fue incorporar el CRM en las organizaciones, por ejemplo, el tema del factor humano. Recuerden que lo intangible es una cosa que a veces es difícil de poder gestionar. Nos pasa con la seguridad aérea. Cuántos accidentes capaz prevenimos, pero bueno, solo se anota el que se produjo o el incidente. Entonces digo, fue bastante, nos da todavía mucho trabajo ser reconocidos, como por ejemplo como psicólogos de aviación, tuvo que pasar el accidente de Germanwings para que se armara un terrible ruido y que los programas Peers y que esto y que lo otro, ¿no? Ha sido difícil, pero la gente cada vez más lo está incorporando, se ha naturalizado. Las competencias de gestión hoy día se evalúan o se chequean como las técnicas. El CRM hoy día es mandatorio, hace muchos años ya está incorporado, por ejemplo. Ya tenemos todo lo que es el entrenamiento basado en competencia, con el IBT, en los simuladores. Cada vez más, ahora con las competencias, todos estos programas que en Europa van a ser mandatorios también, todo el tema de conocimientos, habilidades y actitudes, desde el ab initio, desde la formación de pilotos, pero falta mucho todavía. Yo me puse a hablar de los psicólogos de aviación y tú me preguntaste otra cosa, pero digo, incorporar ese intangible a lo que es la seguridad de vuelo, nos queda un poco de trabajo, bastante diría yo, pero sí se han ido naturalizando cosas. Hoy día es natural hablar de cosas que antes capaz que antes bajar bajo mínimos, aterrizar bajo mínimos, no sé si mis términos los interpretan, era un acto de valentía y yo soy el superpiloto. Hoy día es totalmente inadmisible hacer algunas cosas porque atentan contra la seguridad de vuelo. Entonces, lo hablábamos en un día de estos con respecto al tema generacional, los cambios que han habido para la seguridad aérea como evolución, los veo yo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, pero sí. Mucha gente, ayer me dio mucho orgullo en un diplomado que estoy coordinando, que un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya hablara del factor humano como parte fundamental de la operación. Y yo decía, wow, qué bueno que se hable así del factor humano y la seguridad aérea, ¿no? Me encantó. Pero bueno, vamos a seguir conversando y les voy a seguir explicando. Yo creo que muchos de los que nos acompañan no entenderán el nivel de éxito de lo que acaba de decir la doctora Mónica. Escuchar a un coronel de las fuerzas militares hablando de la relevancia del factor humano en la gestión del riesgo es un éxito sin precedentes, porque se necesitan cambios generacionales para lograr comprender eso. Y lo que dice la doctora Mónica es absolutamente válido. Ahora, también es muy cierto, Mónica. Qué trabajo tan ingrato el de quienes trabajamos en seguridad, porque mientras no haya nada, parece que todo está bien, pero solo se mide es cuando ocurre algo y ahí es donde nosotros empezamos a sufrir. Doctora Marta, te dejo el espacio, sé que estás que te haces un par de inquietudes con Moni, entonces, como decimos,
en la aviación, tuyo el avión. ¿Ahí me confirmas? ¿Ahí me escuchas? Sí. Perfecto. Gracias, capitán. Sí, pues precisamente mira que estaba reflexionando sobre algo y es que utilizamos indistintamente a veces dos conceptos, ¿no? Hablamos de factores humanos y del factor humano. Pronto cuando hablamos del factor humano nos referimos al ser humano como tal y ya hemos mencionado varias veces en nuestros encuentros pues que el ser humano se encuentra presente en toda la actividad de la industria aeronáutica, en toda la actividad. Eso implica pues que todo el tiempo estamos siendo inclusive nosotros quienes asimilamos esas novedades o esas nuevas miradas precisamente respecto a todo lo que ocurre en la industria. Y yo quisiera allí preguntarle a Mónica algo precisamente a partir de toda la experiencia que ha tenido, desde su rol como psicóloga, desde su vivencia directa dentro del sector aeronáutico hasta a nivel familiar, como nos lo está mencionando. Y es, Mónica, entendiendo algo que nos mencionabas, y es que el psicólogo incide en muchas áreas. Tú decías, cuando llegué a la psicología yo vi que incluía muchas cosas. ¿Cuál podría ser la forma en que nosotros como psicólogos, lográramos hacer mucho más visible precisamente la relevancia de tener en cuenta esto a nivel organizacional? Es decir, no como una función del psicólogo, sino que es una parte supremamente importante de todo el engranaje que se necesita para que funcione adecuadamente el sistema de seguridad operacional dentro de la industria aeronáutica. ¿Cuál podría ser nuestro rol como psicólogos allí? Bueno, nuestro rol como psicólogos de aviación, hoy estamos hasta en el diseño de aeronaves, ya hace un tiempo, ¿no? Que vos entrás al avión y ves las líneas curvas, los colorcitos azules, esa sensación como de amplitud, de armonía. Digo, yo a veces cuando escucho la psicología de aviación, por ejemplo, es algo nuevo, una rama nueva. No, la psicología de aviación arrancó hace muchísimos años, con las guerras, digo, si bien el punto clave era la selección, ¿verdad? La selección de personal, hoy día la psicología de aviación está en todas las áreas de la industria. Yo cuando hago toda la primera parte, porque uno sigue estudiando con los años, yo hice muchísimos cursos más en el extranjero de lo que es psicología de aviación. Pero digo, por ejemplo, yo era psicóloga laboral y veía que había una pila de aspectos organizacionales que se involucraban en lo que era en sí el tema de la psicología. Y hoy, en todo lo que es el circuito, vos lo dijiste, de gestión del talento humano, estamos incorporados, desde una descripción de un puesto, desde cómo seleccionamos una batería de técnicas para realizar de una manera óptima esa selección, cómo hacemos un seguimiento en el desarrollo de la carrera de la persona, la parte clínica, la parte de apoyo psicológico, la parte de instrucción, de entrenamiento, la parte del CRM, por ejemplo. Estamos metidos con el SMS, hoy día está hablando hace ya tiempo de lo que es un sistema de gestión de salud mental vinculado a lo que es el sistema de gestión de seguridad. Yo tampoco lo hablamos, pero yo soy instructor también de todas esas áreas, habidas y por haber, uno ha estudiado, uno se ha formado, ¿verdad? Entonces digo, el rol del psicólogo de aviación es si está bien utilizado, nosotros como psicólogos de aviación somos una herramienta muy poderosa que sería bueno que cada vez nos valoraran más para trabajar en equipo con todos los especialistas de la organización. Bueno, de a poquito, por suerte, se nos está incorporando cada vez más, ¿verdad? Yo como consultor internacional, el tema de venirme a vivir hace 8 años y algo a otro país y trabajar de manera independiente, he tenido por suerte la suerte de trabajar en muchas áreas de lo que es el sistema de aviación, en la industria, por suerte. Pero ya te digo, Martita, que el psicólogo de aviación trabaja en muchísimas, muchísimas áreas, si lo dejan. Y con respecto al tema de que yo siempre digo, es una palabra horrible, pero vamos a marketinearnos. Nosotros tenemos que vender nuestro producto, generar las necesidades, porque siempre yo escucho que a veces la queja, por sobre todo, ay, sí, que no nos valoran, o que no. Digo, nosotros tenemos que hacer valer nuestro rol
¿verdad? Porque es de la única manera, generando la necesidad y demostrando cómo se optimiza, porque acordate que la seguridad aérea, parte fundamental de todo esto, impacta directamente, o sea, en todo esto que venimos hablando y del desempeño, etcétera, etcétera, impacta también en la parte económica, en la productividad, ¿no? Entonces, como siempre decimos, ¿cuánto cuesta un accidente? ¿Mm? Y aparte el tema de los números, un personal este, desempeñándose de la manera más óptima posible, impacta directamente en lo que es la productividad y en el buen servicio. Yo no hablo solo del piloto, hablo de todo el mundo que trabaja en la industria. Respecto a lo que nos comentaba Mónica, de dos aspectos muy importantes. Uno, como psicólogos podemos aportar en todo, prácticamente en todo, porque como lo mencionaba al comienzo, el ser humano se encuentra a lo largo de todas las operaciones de la industria aeronáutica. Es decir, como psicólogos podemos aportar en todas las áreas. Y sin embargo, esto no implica que vamos a hacer todo. O sea, no todos podemos hacer de todo y no es la idea tampoco. Y el segundo punto es que es importante estudiar. O sea para el área en la que queramos hacer esa intervención, precisamente hay que prepararnos, hay que estudiar y hay que mostrar cuál puede ser nuestro aporte en esta área. Pero allí yo invito precisamente a los colegas algo que siempre he dicho, y es que todos podemos hacer un aporte. Todos desde donde estamos podemos aportar algo a esta industria aeronáutica, a la seguridad operacional, y que al final pues va a redundar en todo el éxito de la industria, como bien lo mencionaba Mónica. Gracias. Cuando uno ve la casuística de los programas especiales de gestión del riesgo, eso quiere decir el CFIT, el Approach and Landing Accident Reduction, la pérdida de control en vuelo. Bueno, cuando uno analiza la casuística y las conclusiones de la OASI, que determinan que hoy en día ya el 99.99% de los accidentes tienen como factor determinante al error. Al error no necesariamente del que lo opera, sino al error humano. Pues entenderá que hay muy poco que hacerle al mercadeo en psicología, en el sentido en que la industria como tal dice es absolutamente fundamental la participación del profesional en psicología aeronáutica desde lo clínico y desde lo no clínico. Yo soy un fan, sin ser un psicólogo, de esas concepciones, de esa psicología. La apoyo y bueno, precisamente cuando me tuve la oportunidad de escribir el principio de la integralidad llegué a esa conclusión. Definitivamente necesitamos y dejo una línea abierta en la investigación hacia la psicología. Pero como bien lo dice la doctora Marta, hacemos un llamado también al profesional en psicología aeronáutica, porque aunque haya llegado después, no significa que tenga que mantener una timidez. Hay que entrar después, pero hay que entrar con actitud, con carácter, con criterio, con conocimiento, con una muy buena preparación. Mónica es un ejemplo de ello. Mónica ha caminado y por eso está donde estamos. Más adelante vamos a hablar sobre todas las instituciones que está manejando ahorita Mónica. Por eso es muy poquito el tiempo y gracias por podernos robar ese tiempo. Desde la perspectiva de un piloto y un piloto que trabaja con Fuerzas Armadas, me gustaría conocer la percepción del capitán Pedro y las inquietudes del capitán Pedro hacia la psicología y obviamente hacia las inquietudes que tenga con Mónica. Pedrito. Gracias, Capi. Bueno, esto más que nada es una consulta aprovechando el elevado coeficiente y la preparación que tiene Mónica. Tenemos que sacar el mayor provecho posible, así que me gustaría saber, desde su punto de vista y desde su aspecto, cómo se monitorea al personal que regresa nuevamente a la actividad de vuelo, teniendo en cuenta la situación extrema que estamos pasando, inédita, y bueno, también teniendo en cuenta la poca frecuencia de la actividad de vuelo. Es lo que engloba a todo el personal que forma parte de la industria aeronáutica. Lo que estás hablando es súper importante porque esto que irrumpió, esto de la pandemia, que ha generado muchísimas variables desconocidas, aparte de las inherentes de la actividad, ¿no?
yo siempre digo, se están apagando otros incendios porque muchas empresas están tratando de sobrevivir con todo lo que está pasando. Sabemos que la industria ha sido una de las más castigadas, la industria de aviación. Pero, por ejemplo, en el ámbito militar, las operaciones también han cambiado, ¿no? Entonces digo, hay una pila de variables nuevas a contener donde han cambiado los modos de operar, ¿m? Donde está la condición humana puesta en juego, donde el tema del miedo al contagio, porque hay gente que paró de volar, pero hay gente que aumentó su actividad. Por ejemplo, en el ámbito militar, donde el traslado de enfermos, donde el tema de las vacunas, donde el esto, donde lo otro, mismo la actividad de las aerolíneas también han cambiado. Hoy día la vedette es el cargo, o sea, la carga, y, y bueno, ha cambiado todo. O Martita decía con respecto al estudio, esto es dinámico. Yo no me puedo quedar con un curso que hice hace 20 años. Porque esto va cambiando continuamente, la introducción de tecnología, la introducción de nuevas variables, todo el tema de la automatización, el tema justamente que yo hace 2 años estoy investigando, o 3, el tema de lo intergeneracional, son una pila de temas que se ponen arriba de la mesa que uno tiene que estar update, uno tiene que estar viendo de qué manera lo va conteniendo, ¿no? Y lo que tú decís, ¿cómo monitoreamos a la gente? Y yo pregunto, ¿se está monitoreando la actividad? ¿Se está monitoreando a la gente que está operando? Eso depende justamente de cada organización, depende de cada equipo de profesionales que lo está midiendo, que lo está trabajando. Yo, por ejemplo, en la parte militar he vivido cosas fantásticas. Yo he trabajado con casi todas las Fuerzas Armadas de Sudamérica. He tenido ese placer y ese honor, aparte también con el ámbito civil. Pero yo he visto cosas muy, muy lindas en la parte militar, porque hay cosas que en la aviación civil no se hacen, por ejemplo el briefing prevuelo con un psicólogo, o por ejemplo si hubo un incidente, cómo después se conversa por ejemplo, con una Miriam Reynoso de Ecuador en aviación del ejército, un ejemplo, con una Andrea Garrigabel de Chile. Ustedes no saben los héroes que hay en esta materia y están ahí que capaz que no sabemos que existen, y en Sudamérica hay un potencial increíble de profesionales. Yo tengo el honor de tenerlos a casi todos de invitados para este diplomado que estamos cursando, porque digo, esto se tiene que visibilizar, ¿verdad? Porque es increíble a veces las tareas que desempeñan y como equipo, y haciendo lo que pueden con lo que tienen, ¿eh? Porque mirá que de recursos, siempre que es lamentablemente lo que más falta hace, pero digo, hay mucha gente que lo está haciendo, pero mucha gente que está en debe, pero acá no se trata de, bueno, quién está haciendo las cosas bien o quién están haciendo las cosas mal. Repito, se están apagando muchísimos incendios. Y el primero es sobrevivir, que la empresa, que la organización sobreviva, ¿no? Y esto ha dejado una gran escuela. Esto es un gran simulador, como digo yo. Y esto nos ha dejado expuestos. Estábamos preparados para una situación inédita. Así como, por ejemplo, a mí me tocó estar 10 meses en Sudamérica, el año pasado me quedé varada, mi marido y yo, y yo siempre pregunto en mis cursos, en otros cursos, ¿no? Bueno, ¿usted tiene 6 meses de sueldo por si se queda sin trabajo ahorrados para sobrevivir hasta que consiga otro trabajo? Un ejemplo. Entonces, todo eso que nunca aparecía, pero llegó. Entonces digo, hay que estar, esto es un gran simulador, como digo, para estar preparados. Esto es algo que el que pueda sobrevivir a todo esto va a ser una persona muy resiliente y muy apta para este mundo VUCA, ¿no? Este mundo volátil, de incertidumbre, ¿no? Esto no va a ser lo primero que nos va a pasar. Entonces hay que estar preparados. Mónica, Sí. tengo una inquietud con respecto en esa misma línea porque me parece que tú has propuesto algo interesante
en una reunión que te escuché, precisamente porque esto nos cogió como fuera de base, ¿no? En muchos Sí. aspectos, en lo financiero, en lo psicológico, en lo técnico, en una cantidad de cosas. Yo te escuché alguna vez hablando y me pareció interesantísimo de crear el sistema de gestión de la salud mental y propusiste que la salud mental fuera un sistema de gestión que, siendo un sistema de gestión, obviamente, con todas esas etapas de gestión predictiva, proactiva y todo eso, empezaría como a que no nos cogiera tan de sorpresa una cantidad de cosas. ¿Crees que es viable implementar un sistema de gestión de la salud mental? ¿Crees que sería bueno tirarlo ya al sistema aeronáutico y empezar a trabajar como equipo para tener un sistema de gestión en ese aspecto? Yo hablé de un sistema de gestión en mayo o junio del 2020. Si bien hace tiempo ya lo veníamos hablando con otros colegas. Después presentaron los venezolanos un trabajo increíble vinculado a este tema. Por supuesto que creo, y por supuesto que lo que no está escrito no existe. Lo que hay que hacer es buscar los indicadores, formar el equipo y así como armamos un SMS para la empresa, buscar de qué manera lo incorporamos. Aparte, al volverlo más práctico, al visibilizar, como digo yo, este tipo de cuestiones, no solo se hace más creíble para los que capaz a lo intangible no... Acordate que en nuestras latitudes y en pila de lugares del mundo también, no solo en Latinoamérica, el tema del estigma hacia la salud mental, ¿no? El tema de, yo no estoy loco para ir a un psicólogo, siendo que el psicólogo trabaja con lo sano, digo, no trabaja con, digo, el psicólogo trata de sustentar, el psicólogo rescata, por así decir, ¿no? Eh, entonces digo, todo ese tipo de cuestiones que estamos hablando para mí son súper viables. Y eso intangible, volverlo tangible, escribirlo, buscar indicadores, buscar resultados de, no sé, poner unos números en la computadora. Digo, eso por supuesto que sirve. Y visibiliza nuestro rol, visibiliza todo lo que impacta en una pila de cuestiones. Nosotros, por ejemplo, yo soy la presidenta de la Asociación Uruguaya de Psicología de Aviación, una asociación nueva que apenas tiene un año, pero justamente uno de nuestros objetivos es tratar de producir conocimiento, como digo yo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ver este tema específico, bueno, vamos a ver de qué manera lo materializamos. Bueno, vamos a buscar de qué manera recolectamos datos y vemos. Solo teniéndolo, como digo, tangible, podemos trabajar sobre ese problema, ¿no? Entonces, digo, pienso que el interés de todas las personas, de todos los equipos que están trabajando, por ejemplo, ustedes, ¿no? Como ALAS, por ejemplo, que están trabajando en este tipo de sistemas para optimizar lo que es la seguridad operacional, pero también la salud del personal, ¿no? La salud de las personas que trabajan, porque eso impacta directamente en lo que es el desempeño. Porque como digo, después del accidente de Sherman-Wills, que la calidad de vida, que esto, que lo biopsicosocial, son temas que hace muchísimos años se están trabajando y se están mirando. Y yo diría, yo integro también la Asociación Europea de Psicología de Aviación, integro la española, bueno, acá mismo tenemos un equipo de profesionales que trabajamos en conjunto, digo, pero nosotros hace años que hablamos de esas cosas. Hace muchísimos años que Latinoamérica se preocupa por cosas que uno vino a escuchar a los años en algunas otras latitudes, conversar acerca de ello, ¿verdad? Yo sé que la parte cognitiva está haciendo también la vedette, como digo yo, por el tema del tipo de operación, todo el tema de la tecnología, lo que quieran, pero la parte humana es una cosa que, bueno, hablamos ahora que hablamos tanto del cerebro, sabemos que nuestra amígdala, como digo yo, nuestra alarma de incendio se dispara de igual manera que en la época de los cavernícolas. Entonces, lo humano está y hay que saber que tenemos que tratar
de buscar la manera de gerenciarlo, como sea. Estamos en etapa de innovar. Muchas veces a los que nos gusta estudiar o inventar cosas dentro de marcos, obviamente, teóricos o lo que sea, a veces decíamos, ay, si yo hubiera vivido en esta época donde había que inventar todo. Bueno, estamos en momento de filosofar, de inventar, de crear, porque todo esto a nivel global que está sucediendo, esto inédito, como digo yo, da pie para eso. Psicólogos de aviación, seguridad aérea, etcétera, toda la parte humana, bueno, es el momento, esto es la plataforma de despegue para justamente dejar claro la importancia de nuestro rol, porque es lo que nos deja bien claro esta pandemia. La salud mental ha sido una de las más castigadas, esto va a dejar muchísima cola, como digo yo, vamos a tener que trabajar muchísimo para lo que es y optimizar justamente el desempeño de los operadores, porque esto no solo le pasó al personal de aviación, esto le pasó a todo el mundo. Sí, Hablo como humano, hasta los psicólogos, ¿no? Que nadie se salvó de esta cachetada mundial que ha sido y es la pandemia. Nosotros los psicólogos, soy psicóloga de desastres también, lo hemos comentado, que nosotros hablamos de un antes, de un durante y de un después. Ese durante por lo general es un pico, ¿no? Es como un... pero esto ya es meseta, porque esto continúa, continúa, continúa. Entonces, imagínense, hasta en ese aspecto, hasta en la parte bibliográfica, se están creando hasta nuevos conceptos debido a esto, a que esto no lo habíamos vivenciado, por así decir. Porque han habido que la peste, que la gripe española, que la esto, que lo otro, pero digo, cada momento histórico es diferente a otro. Por suerte teníamos el tema de la tecnología, que es fantástico para los que no podemos viajar a ver a la familia, o a veces mismo las personas que están internadas pueden tener una comunicación con su familiar. Digo, eso es lo bueno de todo esto, que es distancia física, no social. Bueno, se está dando esto maravilloso, ¿no? De estar en... Pero bueno, Moni, debo aceptar algo, ¿no? O sea, para Rubén Lesmes, las mejores conversaciones son con aquellas personas que no se quedan con el diagnóstico, sino que son un aporte, que esa experiencia, que ese tiempo, que esa vida les proporciona la capacidad de ahora generar un aporte en situaciones de crisis, en situaciones de cambio. Y esas son las mejores conversaciones que yo por lo menos puedo aceptar, compartir y en las que me gusta estar. Y eso es lo interesante. Lo interesante es que encuentra uno personas como Mónica, que propone un sistema de gestión de la salud mental, pero no solamente se queda con eso, a todo el mundo está proponiendo, como lo decía ahorita, esto es una oportunidad para muchas personas. Doctora Marta, te cedo el espacio. Sí, capitán. A partir de esa propuesta que hace Mónica, que me parece excelente acerca del sistema de gestión de la salud mental, que como bien lo mencionaba ella, ya debería existir hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente si estamos hablando de que los seres humanos desde siempre y todo el tiempo permanecemos en interacción en las organizaciones. Me parece que un paso valiosísimo que podríamos dar, sobre todo en esta época de pandemia, sería algo así como establecer una cultura justa asociada a la salud mental, ¿no? Por ese mismo hecho que ya mencionaba del estigma, y es que muchas veces la percepción que se tiene a nivel de la industria es que la interacción con el psicólogo o con el profesional del área de factores humanos tiene que ver con algún problema y tiene que ver con algo malo y no se ve como algo preventivo ni como algo que permita precisamente aportar, sino más bien como algo correctivo. Entonces yo creo que sería una excelente oportunidad para ir encaminando hacia ese lado y más aún precisamente pensando en todos estos programas como el peer support y los programas que buscan el apoyo a nivel organizacional, retomando lo que tú mencionas en el principio de la integralidad. Y es que no podemos seguir trabajando como islas porque al final vamos a tener unos resultados bastante desastrosos, más aún después de esto que nunca habíamos vivido y que nos está poniendo a prueba a ver qué tantos sistemas era que habíamos ideado y a ver cómo los vamos a organizar, ¿no?
Entonces, considero yo que a partir de eso, de esta propuesta de Mónica, que me parece supremamente valiosa, podríamos ir avanzando a alinearnos precisamente a esas novedades de integrar todo lo que es la salud mental, la salud física, la salud organizacional, todo lo que ya se ha venido trabajando, pero hacerlo ahora como un equipo. Doctora Mónica, antes de darle paso al capitán Pedro, yo pienso que lo que dice Martica es absolutamente válido, es decir, esa propuesta es una propuesta supremamente válida y más que válida, necesaria. Y estoy seguro que muchos de mis compañeros no lo van a compartir, porque como bien lo decimos, a la psicología aeronáutica se le ha visto de manera equivocada por mucho tiempo, porque solamente se le vio desde el aspecto clínico, como que casi que es descalificador la psicología, ¿no? Como que mucha gente no quiere ir porque parece que evidenciaría una debilidad el estar con un psicólogo, cuando el psicólogo es lo contrario. Entonces, pienso que es importante que cada vez más, y por eso, como lo decía Mónica también, la Asociación Latinoamericana, pues que es parte de los equipos de trabajo, de las organizaciones con las que vamos a estar, pues es factores humanos y seguridad operacional. El factor humano y los factores humanos y la salud mental y todo este cuento, o sea, la psicología no es un solo aspecto. Y es importante que todo lo comprendamos. Por eso es tan importante esas propuestas como las hace Mónica, y obviamente absolutamente válidas, necesarias y no necesarias hoy, necesarias desde que empezamos. Tengo muchas propuestas, tengo muchísimas propuestas. Sí. Y trato de armar lo que sea. Por ejemplo, tuve la experiencia de colaborar con la implementación, gracias a que sigo estudiando. Yo como uruguaya tuve el honor de participar en la implantación de un programa de pares. Yo integro el equipo de Urania Service, basado en Barcelona, y de otra consultora. O sea, tuve la suerte de poder trabajar en la implantación de los peers. Pero que es una herramienta súper valiosa, es una herramienta que en otros rubros, por así decir, ya hace muchísimos años se viene implementando. Pero, por ejemplo, creo que fue muy valioso también el tema, por ejemplo, de los programas que hemos hecho con Clearway, con Paz Hartman y con Ricardo, el director de Clearway en Chile, una academia. Hicimos un programa de asistencia a pilotos en instancias de crisis, el PAPEC, me acuerdo, mayo, junio del año pasado. Tuvimos una participación de casi 2.000 personas, pero ¿por qué? ¿Tá? Porque cuando comentamos con el equipo, bueno, hay que armar esto, no sé cuánto, no sé qué, yo escribo el programa y pensé, bueno, hay que armar la psicoeducación, las técnicas de afrontamiento y una parte de empoderamiento, ¿no? Para el personal. Entonces, la gente, muchísimos pilotos, por ejemplo, los que al psicólogo van, ojo que no me bajen de vuelo, como decíamos, que la cosa está cambiando, porque muchos jóvenes hoy día van al psicólogo y lo ven como algo fantástico. Pero digo, fue increíble porque fue desde un lugar de entrenamiento. Mirá, yo te voy a dar herramientas. ¿Qué es eso también? O sea, lo importante, que nos visualicen como, ¿vieron la navajita suiza? Yo digo, ay, si nos pudieran percibir, utilícennos, porque nosotros estamos justamente para sustentar, para utilizar un término aerodinámico, ¿no? Y bueno, fue increíble la participación. Bueno, mire, usted en esta situación o en cualquier situación de crisis puede que tenga tales y tales síntomas. Es normal que tenga estos síntomas, porque lo que no es normal es la situación que se está viviendo. Bueno, ahí ya genial. Después, técnicas de afrontamiento, obviamente cosas manejables, ¿no? Y, por ejemplo, nos mandan respirar. Siempre hablamos de la respiración y de esto. ¿Por qué es bueno respirar? Justamente por ese cerebrito del año que todavía lo tenemos acompañándonos. Si nosotros inspiramos, mantenemos y expiramos por varias veces, le estamos diciendo, che, mirá que está todo tranquilo, no nos viene ningún bicho a comer.
O sea que no es respirar porque esté de moda o porque es una técnica milenaria. No, es una cosa que al cerebro le va a avisar que la cosa está tranquila. Y eso va a generar una química interna de salud. ¿Mm? Entonces, bárbaro el estrés, pero el estrés es bueno si nos salva la vida, pero ya cuando es una cosa del día a día, atención por favor, que se prenda esa alerta de que lo tenemos que gerenciar porque nos va a enfermar y por algún lado va a saltar. Entonces fue genial. Y después el empoderamiento, en la parte donde hablamos hasta de que, bueno, mire, usted tiene que estar en el loop y para estar en el loop, para mantenerse atractivo como talento humano, tiene que hacer esto, esto, y manejarlo de esta manera. Y fue fantástico. Después en Argentina, con Kinga Sabor y Verónica Mazzolo, dos otras históricas como yo, porque hace años que estamos trabajando en lo que es todo esto. Lo hicimos con la Universidad de Ezeiza, y fue fantástico también la pila de gente que participó. Ahora el último se hizo desde Uruguay, con AUPA y Aviación Civil, y con los universitarios Bausar Araujo y el Instituto Universitario del Sur, que son los que hoy día sustentan mi diplomado, y fue fantástico también, pero claro, fueron a instancias de entrenamiento, y yo lo que digo, y a lo que siempre estoy, lo que siempre insisto es, che, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos los técnicos de la psicología con los técnicos de todos los roles que participan en la industria, porque es de la manera que vamos a crecer de los dos lados y va a ser la manera que vamos justamente a optimizar las cosas, a optimizar los procesos, ¿no? Entonces por eso digo, el peer support lo apoyo, lo aplaudo, pero también está esa parte de que cómo generamos confianza, cómo construimos una cultura justa que no solo la pongamos en un manual. En esta empresa tenemos el SMS y se cumplen con todos los procesos, bueno, pero existe una cultura justa, lo que yo llamo y lo que estoy trabajando muchísimo, en lo que es una seguridad psicológica, ¿verdad? ¿Cómo construimos? Es un tema que ahora, si Dios quiere, lo voy a hablar muy cortito, que estoy invitada en el tema del seminario OASI regional. El tema de la seguridad psicológica, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Mm? Y eso es fundamental justamente para que los seres humanos se desempeñen de manera óptima. Y ni que hablar que está el autocuidado, ¿no? Digo, sí, perdón. Viste que yo me pongo a hablar y bueno, me tienen que cortar. No, ya le voy a dar paso al capitán Pedro, pero quería comentar lo siguiente en este sentido. Algunos compañeros, tuvimos la oportunidad de entrevistar al capitán Félix Martínez, hablo de uno de los compañeros, muchos años de experiencia, y tengo algunos otros ejemplos de otros compañeros a nivel latinoamericano y también en Europa, que estamos desarrollando líneas de investigación desde lo técnico para modificar programas de entrenamiento, para modificar programas de, etcétera, de reducción de accidentes, y casi todos son pilotos, algunos otros son técnicos, ingenieros aeronáuticos. Y cuando queremos plantearle al sistema aeronáutico la propuesta del cambio, nos hemos encontrado con que la mejor forma para sustentarlo a nivel científico es apoyándonos en la psicología aeronáutica. Es esencial para poder sustentar desde lo científico los cambios en lo técnico y lo cognitivo. Y eso no lo decimos a nivel de escritos o literatura o a nivel de un artículo científico, no. Lo decimos en las líneas de investigación, en la práctica en simuladores, en el moldeamiento del perfil. Decimos necesariamente hay que apoyarse en la psicología aeronáutica para el soporte científico y una propuesta clara al sistema aeronáutico. Comandante Pedro. Todos sabemos, esto va de la mano con lo que estaban hablando de la preparación continua, del estudio. Sabemos que nosotros dentro del ambiente aeronáutico nos regimos mucho por protocolos, por reglamentos, por procedimientos. Acá sería un poco la pregunta o mencionar que la inactividad o la actividad intermitente por la situación que estamos atravesando puede hacer que se obvie o por desconocimiento
o por falta de la preparación continua, algunos de esos procedimientos o reglamentos no se cumplan. Eso nos puede llevar a un error, a la comisión de un error humano. Entonces, ¿cuál sería el asesoramiento o si hay algún plan de acción como para minimizar el error humano? Y por ejemplo, insistíamos mucho el año pasado a la gente que estaba inactiva, o sea, que había parado de volar, que por ejemplo practicara tanto en un simulador casero, por así decir, con la computadora o lo que sea, o un simulador, mucha gente tiene, acá en el estudio de casa hay un simulador increíble, muy, muy lindo, que parece una escuela de vuelo. Pero digo, no tenés nada de eso, armate unos cartelitos con... Me acuerdo que cuando yo recién me casé, mi esposo, bueno, no nos sobraba el dinero para comprar cosas muy, muy caras, y me acuerdo que mi marido se hacía, y aparte no había mucha cosa que hay ahora, ¿no? Y mi marido dibujaba los paneles, todas las cositas, y vos lo veías, vos entrabas y él practicaba, ¿no? Y eso, aunque te parezca mentira, te está posicionando, o el cerrar los ojos y meterte en la operación, todo ese tipo de cosas mantiene ese cerebrito, ¿verdad? Activo, y todo ese tipo de cosas colaboran justamente para no perder bien o mal la habilidad. El tema es que el autoconocimiento, todo lo que es competencia a nivel individual también, el conocer una pila de cuestiones, yo siempre hablo de la resiliencia y hablamos de resiliencia. ¿Cómo construimos la resiliencia? Si vos los problemas los ves como algo, ¡oh, qué problema, qué terrible! Ahí la anulás, porque todos nacemos con esos mecanismos psicobiológicos, ¿verdad? De cuidarnos contra el ambiente. El ser humano ha resistido a cosas impresionantes, digo, y va a seguir resistiendo. El tema es que tenemos que activar la resiliencia. Si vos ese problema lo ves como un desafío, bueno, ¿y ahora qué? Que venga, que yo lo voy a pelear. Ahí la activás. Y ahí tus mecanismos cerebrales, o sea, esos mecanismos psicobiológicos se activan. Y es ahí cuando construís la resiliencia. Por eso yo digo, bueno, sí, cómo no, los duelos se viven, hay que llorar, ha habido mucha pérdida, y no solo de seres humanos, han habido pérdidas de trabajo, de una pila de cosas, y evidentemente el duelo tiene que existir. Pero bueno, pero que llegue un momento también que nosotros trabajemos en ese desafío, como digo yo, para construir esa resiliencia, ¿no? Digo, así como cuando estábamos en la secundaria y para ir a un viaje vendíamos tortas en una feria o hacíamos rifas o lo que sea. Bueno, en este momento, mira, yo justamente hoy estaba viendo un video de unos pilotos de Fly Dubai o de Emirates, no sé, estaban con el uniforme de comandantes haciendo de carniceros y comentaban una pila de cosas. ¿Tá? Y bueno, en este momento ellos crearon una actividad específica porque es lo que hay. En algún momento volverán como no a volar, era gente joven, pero digo, lamentablemente el ser humano tiene que entender que, repito, si ve los problemas como desafíos, automáticamente ahí va a empezar a buscar, le manda la orden al cerebro de empezar a buscar soluciones. Y en esto, como vos decís, bueno, hay que autocuidarse. ¿Tá? A veces las empresas, como digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos perfiles de organizaciones. Organizaciones donde cero corte al personal, organizaciones donde el personal es lo más importante, etc. Y vos ahí vas viendo cuándo es un padre demasiado mimoso y cuándo es un padre demasiado que no da corte y cuándo se va por el medio. Y creo que lo identificatorio pasa hasta por ahí, ¿no? Pasa hasta por este tipo de cosas. Recuerden, papá, después el maestro, después el jefe, después, o sea, que siempre lo identificatorio va a estar. Y hablaban ahí de la formación y eso. Sí, será importante, ¿no? En el tema del vuelo, en el tema de la formación y todo también, tener en claro el peso que tiene todo esto que estamos conversando, ¿no? De lo identificatorio, de habilitar una pila de cuestiones, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas que podríamos pasar 7 horas conversando. A eso voy yo. Si hay algo injusto, definitivamente es el tiempo, que es tan corto. Porque si yo he sentido que el tiempo es corto, hoy no sentí el tiempo, no sentí, mejor dicho, y ya
llevamos casi una hora, Dios mío, que nos va a tocar definitivamente hacer programas más largos o invitar más veces a las personas, doctora Marta, porque el tiempo aquí se nos va, es increíble, pero este ratico se pasó literalmente volando en un 777 como el bicho. El bicho, Como para el los que no bicho, saben, el es el bicho. esposo de Moniquita, ¿no? La doctora Mónica es el esposo, el piloto, comandante de 777. Martica, tus apreciaciones finales con el dolor en el alma del tiempo tan cortico que quisiéramos aquí quedarnos tomando café toda la tarde. Pues precisamente agradecerle muchísimo a Mónica, agradecerle por este tiempo que nos ha brindado para compartir con toda la comunidad que nos acompaña siempre. Sí, muy triste realmente que el tiempo se nos hace corto, pero me parece tan valioso precisamente que nos haya quedado tanto pendiente porque lo que nos genera son ideas, ¿no? Entonces, como dice Mónica, nos genera esos retos, esas preguntas, y creo yo que nos ayuda a empezar a mirar cómo podemos aportar. Durante el encuentro varias veces mencionamos a las asociaciones de psicólogos aeronáuticos y creo que esta es una de las formas en las que estamos empezando a trabajar. Entonces es importante también para los profesionales que se encuentran en este momento en el sector o que quieren vincularse, que empiecen a buscar estas fuentes de información, porque ahí es donde precisamente estamos intentando recaudar todo eso que se ha venido trabajando para al final tal vez darle forma, como lo mencionaba Mónica. Entonces, Mónica, ante todo agradecerte muchísimo, agradecerle a las personas que van a ver este encuentro, todos sus comentarios, todas las apreciaciones que puedan hacer al respecto y seguramente que si quieren hacer aportes también nos los cuenten, porque de aquí lo que tenemos es todavía mucho trabajo por hacer. Así que muchas gracias además por la información que nos diste y todas las preguntas que nos ayudaste a crear a partir del encuentro de hoy, Mónica. Antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en algo. Les comento que hace un tiempito venimos conformando la ULAPA, que es la Unión de Asociaciones de Psicología de Aviación, donde tenemos ni que hablar, esa potente Colombia, y tenemos 7 países ya unidos, y bueno, la idea justamente es hacer hincapié en muchísimas cosas, tenemos muchísimos objetivos, ni que hablar que trabajar en conjunto con todo lo que sea asociación que esté justamente con los mismos objetivos, ¿no? Y la idea justamente es estandarizar, es hacer muchísimo hincapié en lo que es nuestro rol, lo que es producir conocimiento. Tenemos objetivos importantísimos. Estandarizar, unirnos. Porque esto sin unión, sin sinergia, no llegamos a nada. Y lo que digo, ¿cuántos excelentes profesionales andan ahí en la vuelta? Bueno, hay que sacarlos para arriba, hay que visibilizarlos, porque es increíble el trabajo que hacen. Y bueno, y también justamente ver de qué manera nuestra especialidad, ¿verdad?, se fortalece, se hace necesaria cada día más. Perdón, pero no quería irme antes sin nombrar a nuestra querida ULAPA, donde hay profesionales increíbles. Y bueno, como vos dijiste, Rubén, tenemos un Tomás Endara de Ecuador, tenemos muchísimos profesionales increíbles que hace muchísimos años están haciendo muchísimo trabajo en lo que es el ámbito de la seguridad aérea, Conceição Pereira, Pilar, Ibero, Perú, Selma Ribeiro, Brasil. Tenemos, bueno, Félix, mi querido Félix Martínez, Argentina, tenemos muchísimas, bueno, un Santiago Izquierdo, tenemos muchísima gente trabajando en esto tan precioso que es la psicología de aviación, los factores humanos, la seguridad aérea, y bueno, y ni que hablar que ahora con ALAS también, vamos a tener también unos encuentros para justamente potenciarnos y asociarnos. Sí. Comandante Pedro, ¿tus apreciaciones de cierre? Bueno, Mónica, más que nada agradecer el tiempo, agradecer la claridad y bueno, este conocimiento tan enriquecedor que seguro va a ser muy bien aprovechado por la audiencia, por nosotros mismos, y a través de lo que nos pudiste inculcar hoy, obviamente se generan nuevas inquietudes y que sin duda volveremos a quizás en el corto plazo tomar contacto para continuar con esto tan enriquecedor. Así que muchísimas gracias, Mónica, que estés bien y bueno, saludo grande a todo el equipo.
antes que nada agradecerles a ustedes la oportunidad, la invitación y bueno, como vieron no fui para nada académica, estuve tratando de estar en una charla como de entre casa, como hacemos cuando a veces tenemos algún tema que plantear o discutir. Y bueno, más que nada felicitarlos por el hecho de difundir este tipo de temas, este tipo de hacer hincapié justamente, por ejemplo, en lo que a mí me apasiona, que es la psicología de la aviación. Y bueno, ojalá sigamos trabajando en conjunto, en proyectos, en formaciones, lo que sea. Y bueno, yo estoy acá, lejos, pero estoy siempre cerca. Siempre estoy atrás de un teléfono con 3 o 4 usos horarios, así que lo que precisen, lo que sean, acá hay una humilde servidora que los va a apoyar en lo que sea. Y mil gracias por, como digo, lo que precisen a las órdenes. Mónica Gómez Canela, psicóloga, presidente de la Asociación Uruguaya de Psicología Aeronáutica, fue la que organizó la unión de todas las asociaciones latinoamericanas de psicología aeronáutica, participa en la Asociación Española, en la Europea, vive en Qatar, la aviación de primera mano, su esposo piloto. Bueno, ¿qué más podemos decir de ese perfil? Pues imagínate, proponente del sistema de gestión de la salud mental, escritora, docente, especialista, conferencista, ha recorrido el mundo. Muchas gracias, Mónica, por este tiempo. Yo siempre digo que eso es lo único que nosotros no podemos recuperar el tiempo, por eso entregar tiempo es algo absolutamente valioso. Ha sido de verdad que un gusto, como tú bien has dicho, a pesar que el contenido es académico, la reunión es absolutamente cálida, es un grupo de amigos hablando sobre lo que nos gusta, la aviación, la aeronáutica, la psicología aeronáutica, los factores humanos, la seguridad operacional. Así que muchísimas gracias y obviamente que muchas gracias a la doctora Marta, a la voz cantante del espacio Capitán Pedro Ignacio de Buenos Aires. Hoy Bogotá, Buenos Aires, Qatar y San Gil aquí en Santander, Colombia. Muchas gracias a todos los que están viendo nuestros espacios, estos contenidos, quienes lo comparten. Nos han escrito de muchos sitios, de muchos lugares y bienvenidos todos estos comentarios. Eso es lo que nos hace participar cada día más. Muchas gracias a todos y espero verlos en el próximo episodio, en el próximo espacio que tenemos de capacitación. Un abrazo y chao, chao.